¿Sabías que la Venezuela de principios del siglo XX, aún sumida en la inestabilidad política y con una economía predominantemente agraria, registraba una baja esperanza de vida, situada típicamente entre los 35 años, comparable a las de las Naciones Unidas menos desarrolladas de la época? Sin embargo, el ingreso masivo de divisas generado por la explotación petrolera a partir de la década de 1920 permitió a los gobiernos, particularmente bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez, financiar ambiciosos programas de salud pública. Este cambio de política y la inversión en sanidad, destacándose la lucha intensiva y exitosa contra la malaria, paludismo, se tradujeron en un crecimiento demográfico inédito. En apenas 2 décadas la esperanza de vida aumentó significativamente, superando los 50 años hacia 1945, marcando una de las transiciones de salud más rápidas en la historia del continente y actuando como el principal motor del boom poblacional venezolano del siglo XX. Época precolombina en Venezuela, antes de 1498. Las principales familias lingüísticas eran los caribes y los arahuacos, junto con los timotocuicas. Número 1, los caribes. Se ubicaban principalmente en las zonas costeras y montañosas, concentrándose en estados como lo que hoy es Delta Macuro. Eran pueblos con fama de guerreros y navegantes, muchos de ellos con prácticas de caza, pesca y agricultura. ¿Por qué estaban en esta zona? Porque ellos buscaban accesibilidad a los mares y a los ríos para así poder pescar, navegar y comercializar. Número 2, los arahuacos. Se asentaban en la zona noroccidental, estados como lo que hoy es Falcón. Generalmente eran pueblos más sedentarios, dedicados a la agricultura y a la vida en las aldeas. ¿Por qué estaban en esta zona? Porque se asentaron en los valles y las llanuras con suelos más fértiles para la agricultura. Número 3, los timotocuicas. Se encontraban en los Andes venezolanos, actualmente lo que vendría siendo Táchira, Mérida y Trujillo. Eran considerados los grupos más avanzados en el territorio, destacándose por su agricultura, construcción de sistemas de riego y aldeas estables. ¿Por qué estaban en esta zona? Porque ocuparon valles andinos protegidos con agua disponible para el riego. La orografía que permitió terrazas, almacenamiento y sistemas hidráulicos que sostuvieron a poblaciones concentradas. La población aproximada era de 30.000 habitantes indígenas. Época colonial, después de 1498, el periodo inmediatamente posterior a la llegada de Colón, y durante el siglo XVI solo detuvo el crecimiento de la población aborigen. Esta disminución se debió a una combinación de factores letales. Enfermedades epidémicas fue la causa de la mortalidad más significativa. Los indígenas no tenían inmunidad contra las enfermedades traídas por los europeos, como la viruela. Violencia de la conquista. La violencia de la conquista en Venezuela durante el siglo XVI estuvo marcada por la negación indígena a ser sometidos, lo que generó constantes enfrentamientos contra los españoles. Sistemas de explotación. Los sistemas de explotación colonial, como la esclavitud y las encomiendas, obligaban a los indígenas a realizar trabajos intensos en minas y cultivos bajo condiciones inhumanas, aumentando así la mortalidad. Si bien la población indígena colapsó en el siglo XVI, marca el inicio de la entrada de nuevos grupos demográficos que cambiarían la composición de la población venezolana. Aunque la población no creció en este periodo, sino que se transformó profundamente, la población aborigen disminuyó catastróficamente mientras que comenzaba la lenta aparición de los europeos y africanos. Apogeo colonial a la independencia desde el siglo XVIII al año 1811. El siglo XVIII fue un periodo de crecimiento demográfico importante y sostenido en la Capitanía General de Venezuela, revirtiendo el colapso inicial de la conquista. La población creció de unos 300.000 habitantes a finales del siglo XVI a una estimación de 800.000 a 900.000 hacia el año 1810. Este aumento fue impulsado principalmente por un periodo de paz relativa, el desarrollo económico basado en la exportación de cacao y ganadería, y la importación forzada de esclavos para la mano de obra. La sociedad colonial se hizo notablemente más compleja y jerarquizada debido al auge del mestizaje. El grupo de los pardos, mestizos, mulatos y zambos fue el que más creció, convirtiéndose en la mayoría demográfica, con más del 50% de la población. A finales del siglo XVIII, aunque se dedicaban a oficios y pequeños comercios, su ascenso social estaba severamente limitado por barreras impuestas por la élite. Los blancos, criollos o mulatos descendientes de españoles nacidos en América controlaban la riqueza agrícola y urbana, especialmente el cacao.
pero su exclusión del alto poder político en favor de los peninsulares se convirtió en una causa clave del movimiento de independencia. Los esclavos negros también aumentaron su número entre un 8 y un 10% para trabajar en las plantaciones, mientras que la población indígena se estabilizó en una porción menor, cerca del 15%, viviendo en comunidades separadas. Este siglo fue crucial para la identidad venezolana gracias a la consolidación territorial administrativa. En el año 1777 se creó la Capitanía General de Venezuela, unificando bajo una sola autoridad las provincias como Caracas, Cumaná, Maracaibo, Guayana, Margarita y Trinidad. Esto sentó las bases territoriales de la futura república. Sin embargo, la gran desigualdad social generada por el éxito del cacao y el gran número de pardos no permitidos ascender provocó fuertes tensiones sociales. Estas fricciones se manifestaron en importantes rebeliones como la de José Leonardo Chirino en el año 1795, un levantamiento inspirado en las ideas de libertad y abolición de la esclavitud. La Guerra de Independencia y el colapso demográfico de 1811 a 1821. Entre la Declaración de Independencia en 1811 y la Batalla de Carabobo en 1821, Venezuela vivió una década de guerra civil devastadora. Las primeras repúblicas entre 1811 y 1814 fueron breves y colapsaron ante la fuerza realista, exacerbada por factores como el terremoto de 1812 y la movilización de sectores populares como los llaneros de José Tomás Boves, que apoyaron al rey. La violencia se intensificó con el decreto de guerra a muerte de Simón Bolívar en 1813, lo que llevó a un ciclo de represalias extremas. La situación retrocedió con la Reconquista en 1815, cuando el general Pablo Morillo restableció el dominio español con represión. Sin embargo, tras la campaña de Boyacá y la creación de la Gran Colombia en 1819, Bolívar lideró la campaña final, culminando en la victoria patriota en la Batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821, que aseguró la independencia, aunque algunos focos realistas resistieron hasta 1823. La Guerra de Independencia fue una catástrofe demográfica sin precedentes en Venezuela, con una pérdida estimada de entre el 20% y el 33% de la población, equivalente a unas 300.000 personas, debido a combates, ejecuciones y epidemias. A pesar de la disminución poblacional, la participación de pardos, indígenas y esclavos en los ejércitos alteró las jerarquías sociales, dejando al país devastado y económicamente arruinado tras su liberación. La época de la Gran Colombia va de 1821 a 1830. En 1821, tras la batalla de Carabobo, Venezuela se integra a la Gran Colombia, junto a Colombia y Ecuador. Se crea una constitución centralista que genera descontento. Seguido, en 1826 ocurre la Cociata, un movimiento separatista liderado por José Antonio Páez contra el gobierno central. Y luego, en 1830, se disuelve la Gran Colombia y Venezuela se convierte en un país independiente. Ahora bien, en cuanto a la población en esta época, cayó casi de 1 millón en 1810 a unos 700.000 en 1821, recuperándose lentamente hasta unos 800.000 para 1830. La época en la que se pasó del caudalismo a la dictadura fue de 1830 a 1909. Ahora bien, de 1830 a 1847, José Antonio Páez domina la política, estableciendo un gobierno conservador. De 1859 hasta 1863 se libra la guerra federal entre los conservadores y los liberales. Desde 1870 hasta 1888, Antonio Guzmán Blanco gobierna con un periodo conocido como el liberalismo amarillo. En 1899, Cipriano Castro toma el poder con la Revolución Liberal Restauradora. De 1902 hasta 1903, su gobierno enfrenta un bloqueo internacional por la deuda externa. En 1908, Castro viaja a Europa y su vicepresidente Juan Vicente Gómez le da un golpe de Estado el 19 de diciembre de 1908, iniciando su dictadura. Ahora bien, en cuanto a la población en esta época, creció de manera constante, pasando de unos 800.000 habitantes en 1830 a casi 2.8 millones de habitantes en 1909. De la dictadura a la renta petrolera.
Entre 1909 y 1945, Venezuela pasó de una dictadura autoritaria a una nación petrolera en transición hacia la democracia. Políticamente, el país estuvo bajo el control de Juan Vicente Gómez de 1908 a 1935, quien impuso orden y estabilidad, permitiendo el desarrollo del petróleo. Tras su muerte, los gobiernos de López Contreras y Medina Angarita promovieron reformas políticas y sociales que abrieron paso a la modernización. Económicamente, Venezuela dejó atrás su carácter agrario basado en café, cacao y ganado y se transformó en un país petrolero. El gobierno de Gómez otorgó amplias concesiones a empresas extranjeras, el Reventón del Sumaque en 1914 y el Barroso II en 1922 marcaron el auge petrolero. Para 1929 el país era el principal exportador mundial. La renta petrolera superó los ingresos agrícolas, consolidando un estado rentista. En 1943, la nueva ley de hidrocarburos de Medina Angarita fortaleció la participación fiscal del Estado mediante el sistema 50-50. Socialmente, la población creció de 2,78 a 4 millones de habitantes. La paz, las mejores sanitarias y el auge económico elevaron la esperanza de vida y provocaron un gran éxodo rural hacia las ciudades. Venezuela pasó de ser un país rural a uno urbano e industrial en formación. El boom demográfico y la crisis migratoria de Venezuela. Como primera fecha o primer punto tenemos el boom demográfico y la migración de 1945 a 1999. Tras la muerte de Gómez y con el inicio de la democracia en 1958, Venezuela experimentó su periodo de crecimiento poblacional más rápido y significativo, impulsado principalmente por el auge del petróleo. Este tuvo un crecimiento explosivo. La población aumentó aproximadamente de 4 millones en 1945 a más de 23 millones en el año 2000, multiplicándose casi por 6. Esto tuvo varios factores claves. Este crecimiento se debió a la revolución sanitaria financiada por el petróleo, que redujo drásticamente la tasa de mortalidad infantil y elevó la esperanza de vida. Otro factor muy importante se produjo gracias al intenso éxodo rural, concentrando la población en ciudades del centro norte como Caracas, Valencia y también en el Zulia. Por último de estos factores tenemos la inmigración. Durante su bonanza económica, Venezuela fue un importante país receptor que recibió grandes oleadas de inmigrantes europeos, italianos, españoles e incluso portugueses. Tendencias recientes y crisis migratorias desde los 2000 hasta la actualidad. A partir de este periodo, la dinámica poblacional cambió radicalmente, pasando de ser un país receptor a uno expulsor. Pico y descenso. La población siguió creciendo inicialmente, alcanzando su punto máximo de alrededor de 30 millones de habitantes a principios de la década de 2010. El factor migratorio dominante. La crisis política y económica posterior generó un fenómeno de emigración masiva sin precedentes. La salida de millones de personas detuvo el crecimiento y ha provocado un decrecimiento poblacional en los últimos años. En las cifras actuales tenemos que la población residente dentro del territorio venezolano se estima actualmente entre 26,5 y 28 millones de habitantes durante el periodo de 2024. Y como último punto tenemos la diáspora, que es un tema muy importante a tocar, ya que se estima que hay más de 7,7 millones de refugiados migrantes venezolanos dispersos por todo el mundo, situando la población total venezolana dentro y fuera por encima de los 23 millones. Desde la explosión poblacional financiada por el petróleo en 1945 hasta la masiva diáspora de los tiempos actuales, la historia demográfica de Venezuela es una narrativa de extremos. Pasamos de ser un faro que acogía al mundo a un país del que más de 7 millones de personas han tenido que marcharse. La población interna ha disminuido y el futuro se define por esta gran diáspora. La resiliencia de los venezolanos es la única constante. Con profunda transformación cerramos nuestro recorrido. Gracias por mirar.